La teoría del cierre categorial, génesis, estructura y actualidad. Con ocasión de los 100 años del nacimiento de Gustavo Bueno, voy a centrarme en una de las piedras angulares del materialismo filosófico, que es precisamente la teoría del cierre categorial. Lo que voy a hacer en esta comunicación es lo siguiente. En un primer lugar voy a glosar la génesis de esta doctrina, ¿no? Apuntando el papel de Gustavo Bueno como una suerte de antropólogo pionero de laboratorio, ¿no? Así como indicando las publicaciones de Bueno y de la Escuela de Filosofía de Oviedo que han vertebrado la propia teoría del cierre. En segundo lugar, ofreceré una exposición telegráfica de la propia noción de cierre categorial, buscando resaltar los aspectos, a mi juicio, más novedosos. Y finalmente, en tercer lugar, defenderé la potencia de esta teoría de la ciencia. Entonces, comencemos ya por la primera de estas tres cuestiones que quiero tocar, la génesis, ¿no? A finales de los años 50, Gustavo Bueno se interesa, por así decir, por la vida en el laboratorio. Quería estudiar la ciencia de cerca y se cuela dentro de algunos laboratorios, como el laboratorio bioquímico que el doctor Antonio Colás tenía precisamente aquí, donde estamos ahora, en Salamanca. A este laboratorio seguirían otros, ¿no? Pues los laboratorios de física o de minas de la Universidad de Oviedo, una vez ya ganase la cátedra en 1960. Lo que Bueno intentaba hacer era hacerse una idea de lo que es la ciencia y de lo que hacen propiamente los científicos. Al mismo tiempo que se colaba en este laboratorio, Bueno estaba muy al tanto del desarrollo, por ejemplo, de la lógica matemática, ¿no? Si uno echa un vistazo a los artículos que publica en aquella época, en la década de los 50, verá que hay muchísimas reseñas dedicadas a las obras de Bethe, de Curry, de Becker, etcétera. Incluso tiene un artículo en la revista de Educación del Ministerio que se titula El estudio de la lógica en el bachillerato, donde defendía que los alumnos de bachillerato deberían conocer los rudimentos de la lógica matemática. Pues bien, cual antropólogo que investigara otra cultura, los científicos que manipulaban complejos de enzimas y enzimas complejos, por usar precisamente el quiasmo que el propio Bueno le dedica al doctor Antonio Colás en su artículo Juegos de Palabras, publicado en la revista salmantina El Gallo en 1957, pues se convirtieron estos científicos, ya digo, que manipulaban complejos de enzimas y enzimas complejos, se convierten en los nativos sometidos a estudio, ¿no? Y en lo que Bueno enseguida se da cuenta es de que la ciencia comprende un saber hacer, sin el cual no hay observación, medición, experimentación ni cálculo, ¿no? Dicho de otra manera, que los científicos no solo formulaban conceptos o teorías o hipótesis de que deducir predicciones, sino que dedicaban la mayor parte del tiempo pues, a experimentar, construir, revisar modelos, manejar aparatos, diseñar artefactos, manipular máquinas, etc. Dicho de otra manera, aquí hay una idea que Bueno enseguida se da cuenta de ella y que es fundamental en la teoría del cierre, y es que los científicos son sujetos operatorios, corpóreos, que hacen cosas con cosas, ¿no? Incluso los matemáticos y los lógicos, cuando demuestran teoremas lógicos o matemáticos, ¿no? Pues están realizando una práctica escrita, ¿no? Con unos términos fisicalistas muy concretos, que son esas manchas de tinta o de tiza escritas en el papel o la pizarra. Y esto ya da pie a una de las tesis básicas, ¿no? de la teoría del cierre, y es que las ciencias no provenían de la filosofía, sino de las técnicas, ¿no? La idea de ciencia de Gustavo Bueno debe mucho a este trabajo de campo dentro del laboratorio. Al respecto, tampoco es desdeñable, ni mucho menos, el hecho de que Bueno crece en un ambiente de médicos, ¿no? Donde tanto su abuelo, Santos Bueno Roqués, como su padre, Gustavo Bueno Arnedillo, eran médicos, ¿no? En ese sentido, a mi juicio, su teoría de la ciencia, la teoría del cierre, queda más marcada por la presencia en la fábrica de la ciencia, por así decir, que por lo que sería una lectura del Círculo de Viena o de la tradición epistemológica francesa o marxista, ¿no? Estoy pensando en Bachelard y Althusser, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que estoy señalando, ¿no? de sus investigaciones directas, ¿no? Viendo con gafas de filósofo lo que estaban haciendo los científicos, ¿no? A mi juicio ya orientan la teoría de la ciencia que va gestando Bueno en una dirección muy alejada de lo que estaba de moda entonces y hoy, ¿no? Es decir, muy lejos de los Carnap, los Popper, pero también los Kuhn y los Feyerabend, ¿no?
bastantes años antes de que Ian Hacking, Nancy Cartwright o Bruno Latour pisaran un laboratorio, ¿no? Gustavo Bueno ya había llegado a una concepción constructivista y de signo materialista de la ciencia. La teoría del cierre categorial surge hace más de 50 años. Si uno busca la primera referencia publicada negro sobre blanco a la noción cierre categorial, la encuentra en 1971, en Etnología y Utopía. En el capítulo 11, Bueno discute el cierre categorial de la etnología. Probablemente la noción se gesta en seminarios en el entorno de la Universidad de Oviedo, alrededor de una fecha o poco después de 1968, donde se está intentando delimitar la etnología respecto de otras disciplinas humanas, ¿no? Como pudieran ser la antropología o la historia. En el problema, que luego Bueno llamará tiempo después, la lógica de las ciencias humanas. Por su parte, en Ensayos materialistas, 1972, pues también se encuentra la noción de cierre categorial y ya se encuentra en germen la teoría de la verdad como identidad sintética e incluso el materialismo formalista. También aparece en el ensayo sobre las categorías de la economía política del año 72, aparece sobre todo en notas al pie de página, referencias a la teoría del cierre categorial. La primera exposición sistemática de la teoría del cierre se produce en los 4 tomos que Bueno hace para el proyecto financiado por la Fundación Juan March. Es lo que se conoce como el Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas. Esos tomos, presentados en 1976, se presentan de forma paralela como aparece un pequeño opúsculo denominado La idea de ciencia desde la teoría del cierre categorial, que recogía unas lecciones que Bueno había dado el año anterior, el año 75, para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y en 1982, en el primer Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias, Bueno presenta allí 2 ponencias. Una es el cierre categorial aplicado a las ciencias físico-químicas y otra es gnoseología de las ciencias humanas, ¿no? Y lo presenta en un contexto dialéctico, en discusión con científicos como Rañada, como Garzón, pero también con otros filósofos como por ejemplo el propio Mario Bunge. Gustavo Bueno, desde los años 80, prosigue el desarrollo de la teoría del cierre categorial en múltiples artículos, pero también, y esto es una cosa interesante, en los cursos que da en la Universidad de Oviedo. En la asignatura Lógica 2. Yo tengo, porque cortesía de Miguel Ángel Castro Merino, que ha comprado una carpeta de apuntes de un antiguo alumno, las fotocopias que Bueno da con el programa, y es muy interesante porque en el tema 10 de la asignatura Lógica 2 se titula tal cual El materialismo gnoseológico, la teoría del cierre categorial, ¿no? Entonces, ahí y si uno lee lo que son los temas que Bueno propone para la asignatura, lo que ve es prácticamente el índice de lo que luego va a ser el desarrollo de los volúmenes o el desarrollo planeado de la teoría del cierre categorial, ¿no? No obstante, ya digo, la formulación canónica de la teoría del cierre no se produce hasta 1992, sino en 1993, cuando Pentalfa edita los primeros 5 tomos de los 15 proyectados en un principio, ¿no? Claro, suele decirse que Bueno no acaba la obra, etcétera, que no llega a publicar el tomo 6, pero conviene atender a un vídeo que Bueno graba en 2006, que se llama Ante la preparación del tomo 6 de la teoría del cierre, y donde Bueno ya dice algo que a mi juicio es fundamental. Dice que los primeros 5 tomos ya contienen una explicación o una exposición completa en su género, textualmente lo dice así, de la teoría del cierre. Es decir, que no es que la teoría del cierre haya quedado inacabada, como que no haya sido expuesta y hay zonas que no se sabe muy bien lo que iba a contar Bueno. No, Bueno dice, no, si es que ya está todo contado, pero desde una perspectiva dialéctica, es decir, desde una perspectiva crítica en lucha con otros enfoques, ¿no? Pues con el enfoque, qué sé yo, descripcionista, teoreticista o adecuacionista, ¿no? Lo que faltó, pero vamos, que se puede reconstruir a partir de los tomos que ya están, es lo que llama Bueno una exposición doctrinal, ¿no? Donde ya no se tiene tanto en cuenta la perspectiva dialéctica, sino una exposición, pues, por así decir, más pues, doctrinal, ¿no? Que vaya pues, desde los principios hasta las conclusiones, ¿no? 2 años después, en 1995, aparecen 2 opúsculos, que es la ciencia, la respuesta de la teoría del cierre categorial, ciencia y filosofía, y la función actual de la ciencia. Y desde entonces hasta su fallecimiento, en 2016, Bueno sigue apuntando
desarrollando cuestiones, temas de la teoría del cierre en diferentes artículos, ¿no? Pues, por ejemplo, por citar solamente algunos, Poemas y teoremas, o incluso uno de los últimos, el ensayo sobre el fundamentalismo y los fundamentalismos, de 2015. Pero hay más, ¿no? Paralelamente, numerosas contribuciones, y estoy pensando pues, en artículos, tesis doctorales, libros, lecciones, pues han contribuido, por así decir, al despliegue de la teoría del cierre categorial, ¿no? Sobre todo por medio de la aplicación de la teoría del cierre al análisis de ciencias particulares. Quiero decir, más que por cuestiones de gnoseología general, que son las que, bueno, sobre todo más espacio dedican, ¿no? Sino por cuestiones de gnoseología especial. Y aquí, pues simplemente, sin ánimo de ser exhaustivo, pues me gustaría recordar algunas aplicaciones de la teoría del cierre, ¿no? Para que se vea el calibre, ¿no? Que tiene esta teoría de la ciencia, ¿no? La potencia que tiene. La teoría del cierre se ha aplicado a la lógica y las matemáticas, y aquí están los artículos de Bueno del año 79, ¿no? Operaciones autoformantes y heteroformantes, pero también las aportaciones en los años 90 de Julián Velarde, o más recientemente de Sergio Vicente o de mí mismo, ¿no? En física y química pues está el artículo que presenta Bueno en el Congreso del 82, el cierre categorial aplicado a las ciencias físico-químicas, pero también al respecto pues son interesantes los trabajos de Pablo Huerga o también alguno mío en ese sentido de filosofía de la física o de filosofía de la cosmología. Contamos también con el libro de Evaristo Álvarez Muñoz sobre filosofía de las ciencias de la Tierra, que está aplicando la teoría del cierre a la geología. En el caso de la geografía, contamos con los trabajos de Marcelino Suárez. En biología, pues aparte de trabajos de Bueno al respecto, ¿no? Con todo lo relacionado con la teleología, pero también con el de los límites de la evolución en el ámbito de la escala naturae, pues contamos con los trabajos del primer Álvaro González, pero también con trabajos de Pedro Insúa al respecto. En etología, pues con los trabajos de Íñigo Ongay, psicología, los de Bueno y Fuentes, en economía, Bueno y Luis Carlos Martín Jiménez, en etnología y antropología, pues los de Bueno, el pionero de etnología y utopía, pero también los trabajos de Elena Ronzón, Carmen Baños, en historia también las propias estudios de Bueno, incluso ha habido aplicaciones pues a la ciencia jurídica, a la ciencia política y también a diferentes técnicas y tecnologías, ¿no? Pues aquí habría que mencionar pues, los trabajos, qué sé yo, de Iván Vélez, el propio de filosofía de la técnica y la tecnología de Luis Carlos Martín Jiménez o, en mi caso, el más reciente de filosofía de la inteligencia artificial, ¿no? Y todo esto dicho sin contar con los que no los voy a mencionar, los numerosos escritos que estos autores y otros, en los que estos han tomado en consideración ya no solo cuestiones de gnoseología especial, sino de gnoseología general, ¿no? Pues como cuestiones relacionadas de la relación entre gnoseología y ontología, entre ciencias y categorías, sobre clasificación de las ciencias, el hiperrealismo, la teoría de la verdad como identidad sintética, la diferencia entre las ciencias y las técnicas, o entre la ciencia y la filosofía, un largo etcétera de cuestiones, ¿no? Al respecto es interesante ver, por ejemplo, una comparación de la presencia en español mediante Google Ngram entre diferentes, por así decir, teorías de la ciencia, ¿no? Tal y como aparecen en el ámbito del español, ¿no? Y entonces yo he comparado, hice la comparación, comparar diferentes rótulos gnoseológicos, cierre categorial con otros que, pues que en el ámbito del español cuentan con presencia más que nada por el influjo de la filosofía anglosajona de la ciencia, ¿no? Lo comparé con realismo estructural, que es la corriente que inaugura John Worrall, el empirismo constructivo de Bastian van Velzen o el nuevo experimentalismo de Ian Hacking. Y lo interesante del caso es que prácticamente desde el surgimiento de la noción de cierre categorial allá hacia cerca de los 80, a día de hoy el rótulo que sigue teniendo más presencia es cierre categorial, seguido de realismo estructural, seguido de empirismo constructivo y el que ya está en franco desuso es nuevo experimentalismo, ¿no? Entonces, ese es un detalle también a tener en cuenta. Paso ahora a la segunda parte, ¿no? Estructura de la teoría del cierre categorial. Lo que obviamente no puedo exponer en 5 minutos, pues la teoría del cierre. Lo único que voy a hacer es resaltar aquellos aspectos que me parecen a mí más novedosos, ¿no? Lo primero que hay que decir es lo siguiente, ¿no? Frente a las concepciones de la ciencia que han ignorado y muchas veces siguen ignorando su carácter operatorio,
la teoría del cierre categorial sostiene que las ciencias comprenden un saber hacer, ¿no? Ese saber hacer que, bueno, cuando se cuela en los laboratorios es de lo que se percata, ¿no? Por decirlo con una frase de bueno, ¿no? En qué es la ciencia. Las ciencias son construcciones operatorias y las operaciones solo son posibles con objetos corpóreos. Es decir, la teoría del cierre categorial huye de las manidas comparaciones del científico con el pintor, ¿no? Que es la comparación propia del adecuacionismo, donde el científico sería una suerte de pintor que lo que hace es representar el mundo tal como es, ¿no? Pero también huye de la comparación del científico con el recolector, que sería la posición propia del descripcionismo, ¿no? Donde lo que haría el científico no es más que recolectar hechos, ¿no? Acaparar hechos, como si fuera un positivista, ¿no? Pero también del pescador, que es la metáfora propia del teoreticismo y que usaba Popper, ¿no? Donde el científico lo único que hace es proponer sus teorías al mundo, a la manera que el pescador lanza las redes al mar, ¿no? Y a veces pues atrapa peces o no, ¿no? Entonces, pues algo parecido es lo que decía Popper, el científico crea sus redes, sus teorías, las lanza al mundo y a veces atrapa peces, es decir, hechos o no los atrapa, ¿no? La teoría del cierre huye de estas comparaciones y lo que propone es que la imagen del científico queda mejor capturada en la imagen del músico o, por mejor decir, del arquitecto, ¿no? Cuya función es componer o construir el mundo antes que representarlo, como quiere el adecuacionismo, describirlo, como quiere el descripcionismo, o conocerlo, ¿no? Como muchas veces parece que nos propone el teoreticismo, que sea de una manera indirecta, ¿no? A través de las refutaciones, las falsaciones, etc., ¿no? Dicho de otra manera, que las ciencias no solo cambian nuestro mapa del mundo, sino que cambian el propio mundo. Y esta es una de las tesis fuertes de la teoría del cierre, que es lo que tiene que ver todo con el hiperrealismo, ¿no? Y así lo defiende Bueno, por ejemplo, en La función actual de la ciencia, en 1995, ¿no? Donde llega a decir, y cito textualmente, que la función interna de las ciencias es el mismo hacerse del mundo, en tanto él tiene lugar a través de las ciencias, ¿no? Y remite inmediatamente al volumen tercero de la teoría del cierre categorial. Claro, si uno tiene en cuenta esto, es cuando puede darse cuenta del valor de lo que supone la teoría de la verdad científica que propone Gustavo Bueno, la teoría de la identidad sintética. ¿Por qué? Porque lo que propone la teoría de la verdad como identidad sintética, a diferencia de las teorías clásicas de la verdad adecuacionistas, que piensan que lo que hacen las ciencias es proponer teorías que luego hay que ver mediante los experimentos o las observaciones si se adecúan, si se corresponden con la realidad, como si lo que se tratase es de que la teoría refleje la realidad, o las teorías coherentistas de la realidad, donde lo único que harían las teorías científicas es ir acaparando nuevas creencias, de tal manera que se busca que sean coherentes con las que ya están aceptadas, ¿no? Pues bien, la teoría de la verdad del materialismo filosófico tiene mucho que ver con esto que les he dicho del ver el científico como un arquitecto o como un músico, ¿no? ¿Por qué? Porque el sentido de la verdad habría que desplazarlo del acuerdo metafísico entre una teoría científica y la realidad, o la coherencia meramente formal entre una nueva creencia y la teoría aceptada, a una relación material, es decir, a una conexión entre términos construida mediante operaciones. Dicho de otra manera, las verdades científicas, tal y como las entiende Bueno, aparecen cuando diferentes cursos operatorios intersecan según una relación de identidad. Pongo un ejemplo, ¿no? La verdad del teorema de Pitágoras, la verdad de que el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos, tiene que ver con que el curso operatorio consistente en construir el cuadrado sobre la hipotenusa termina identificándose con el curso operatorio consistente en construir los cuadrados sobre los catetos, porque mediante una serie de transformaciones geométricas, Euclides, en la demostración clásica, lo que va haciendo es transformar los dos cuadrados de los catetos en el cuadrado de la hipotenusa, hasta que se identifican uno con otro. Pero esa identificación es una identificación corpórea, es decir, que tiene lugar porque los términos fisicalistas se acaban identificando, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, esta es la idea que cabe, que el significado de la verdad descansa en el ensamblaje entre partes de un campo conformado a escala humana por múltiples prácticas y técnicas, es decir, que tiene que ver en el engranaje entre términos
que muchas veces son corpóreos fisicalistas, es decir, no es una cuestión de ajuste entre la teoría y la realidad, sino entre diferentes términos. Y esto es lo que tiene que ver, ya digo, con la visión esta de que las técnicas son el germen de las ciencias, ¿no?, con la idea también fundamental de la teoría del cierre, de que el lugar de la verdad científica son los contextos determinantes, ¿no?, es decir, generalmente los aparatos, ¿no?, o en el caso de las matemáticas, pues las construcciones ideogramáticas, ¿no?, pues es ahí donde aparecen las verdades, esas relaciones entre unos términos y otros construidas mediante las operaciones de los científicos. Claro, y entonces sucede que en ocasiones, con el transcurso del tiempo, estas concatenaciones entre unos términos y otros, llevadas a cabo mediante las operaciones de los científicos, permiten organizar el campo de una disciplina de una manera inmanente, que lo diferencia de otros campos. Es decir, el cúmulo de teoremas que van construyendo los científicos puede cristalizar en lo que se denomina un cierre categorial, que provoca la conversión de ese campo en una categoría cerrada y, por consiguiente, la constitución de esa disciplina en una nueva ciencia. Explico esto. Cierre categorial, y esta es una de las nociones nociones fundamentales de la teoría del cierre, designa a la serie de procesos operatorios que conducen a la configuración de una nueva categoría. Es decir, para Bueno, el cierre categorial es todo ese conjunto de operaciones que desarrollan los científicos sobre una serie de términos que en ocasiones van dando lugar a una serie de relaciones cerradas, que lo que hacen precisamente es cerrar el campo, ¿no? Pongo un ejemplo. Bueno toma la idea de cierre categorial de las matemáticas, ¿no? De igual manera que la operación de sumar, cuando toma en consideración a los números enteros o los números naturales, transforma ese conjunto de números en algo más, en una estructura de grupo. ¿Por qué? Porque si siempre sumamos dos números naturales, nos acaba saliendo otro número natural, de tal manera que la operación de sumar es cerrada en el conjunto de los números naturales. Sumando números naturales, nunca nos salimos de los números naturales. Por lo tanto, lo que Bueno viene a decir es que las operaciones de los científicos con los términos de su campo determinan, si cierran, relaciones que transforman ese campo en una categoría científica, ¿no? De igual manera que en el cierre de la química clásica, las operaciones clásicas de los químicos, como podían ser, qué sé yo, calentar, evaporar, precipitar, combinar, ejecutadas sobre una serie de términos como, qué sé yo, pues ácidos, bases, sales, agua, acaban determinando una serie de relaciones de tal manera que nunca nos salimos, por así decir, de una categoría, que es precisamente ¿cuál? Pues la tabla periódica de los elementos, ¿no? De ahí no te puedes salir. Pues eso es lo que determina precisamente el cierre de la química, ¿no? Ahora bien, y esta es una de las cuestiones claves de la teoría del cierre, ¿no? Y ya digo que me estoy limitando simplemente a resaltar los aspectos, a mi juicio, más novedosos, ¿no? ¿Cuántas categorías científicas hay? ¿1, 2, 3, 40? Pues la teoría del cierre categorial mantiene, y esta es una de las tesis fuertes, ¿no?, que las categorías no son previas a los procesos de cierre operatorio. Y esta es una de las cosas fundamentales que hay que entender. Es decir, las categorías no vienen, por así decir, estampadas en el mundo, sino que dependen parcialmente de las operaciones de los propios científicos, ¿no? Porque son los propios científicos los que mediante las técnicas y los aparatos intervienen en la realidad, organizando, dice Bueno, la materia en círculos relativamente cerrados e inmanentes. De tal manera que Bueno acaba dando la vuelta a Aristóteles. Si para Aristóteles y para muchos escolásticos había tantas ciencias como categorías, ¿no?, y las categorías, por así decir, venían predeterminadas pues desde la creación, lo que Bueno dice es, no, es al revés. No hay tantas ciencias como categorías, sino tantas categorías como ciencias haya, ¿no? Una tesis que viene impuesta por la realidad de las ciencias en marcha, ¿no? Y entonces resulta que el reconocimiento de la pluralidad de las ciencias, porque de hecho a día de hoy lo que vemos es que no existe la ciencia, lo que hay es una multiplicidad de ciencias, ¿no? El reconocimiento de la pluralidad de las ciencias y, por tanto, de acuerdo con la teoría del cierre categorial, de la pluralidad de las categorías, pues significa que no hay ninguna ciencia cuya categoría agote la realidad al completo, es decir, que no existe una ciencia así con mayúscula y en singular, sino que lo que siempre existen son las ciencias con minúscula y en plural, ¿no? Bien, finalmente, voy terminando ya. ¿Cuál es entonces la actualidad
de la teoría del cierre categorial, ¿no? Hasta donde alcanzamos, la potencia de la teoría del cierre categorial tiene que ver, en primer lugar, antes de nada, con que abre una nueva vía nosiológica, con anterioridad a que otras corrientes que hoy están ya en boga en la filosofía anglosajona de la ciencia, más o menos la otearan, ¿no? Es decir, antes de que filósofos y sociólogos e historiadores de la ciencia como Ian Hacking, Nancy Cartwright, Bruno Latour o Ha-Seong Chang, pues, por así decir, alumbraran en algunos momentos ideas parecidas, Gustavo Bueno ya había superado totalmente el teoreticismo de la mayoría de filósofos profesionales de la ciencia y había subrayado el papel, por ejemplo, de los contextos determinantes, es decir, de los aparatos e instrumentos como contextos determinantes de las verdades científicas. Pero es que hay más, es que a diferencia de los autores que he citado, Bueno no dudó en regresar de la nosiología a la ontología. Esta es una de las cuestiones clave, es decir, el regreso es que Bueno continuamente hace en la propia teoría del cierre, desde la nosiología a la ontología especial y la ontología general del materialismo filosófico, ¿no? Confrontando, por ejemplo, los contenidos de la ciencia moderna con ideas desprendidas de la tradición filosófica, ideas como materia, determinada e indeterminada, ego trascendental, materia, forma, todo, parte, categoría, verdad, identidad, unidad, causa, conexión, relación, un largo etcétera. Y esto es lo que no está presente, o muy poco, y por supuesto no de un modo sistemático, en la filosofía anglosajona de la ciencia. Y entonces, a día de hoy, ¿cuál pueden ser, a mi juicio, la actualidad de la teoría del cierre? Pues creo que la podemos reflejar atendiendo a dos vectores, ¿no? Un vector es el que apunta a la presencia aún relevante, a mi juicio, del teoreticismo en la filosofía profesional de las ciencias, ¿no? Ahora bien, hay que decir, más que en lo que sería la filosofía, la nosiología general, donde hay un cierto consenso en el ámbito anglosajón, en el campo de lo que sería la filosofía general de la ciencia, pues con estos autores que he mencionado, pues efectivamente que el teoreticismo pues tiene unos límites y que hay que tomar en cuenta el papel de las técnicas, de los aparatos, etcétera. Sin embargo, cuando uno se sumerge en el análisis de filosofías concretas de la ciencia, se da cuenta de que el teoreticismo sigue muy vigente, ¿no? En mi caso, yo esto lo he percibido, pues por ejemplo, cuando uno estudia la cosmología o lo que se llama, por usar el rótulo anglosajón, la ciencia del cambio climático, donde el teoreticismo sigue siendo la filosofía de la ciencia dominante y donde el materialismo filosófico pues tiene continuamente ahí que llamar la atención, ¿no?, sobre la diferencia que supone entre tener una ciencia a la manera de la física o la química o las matemáticas y tener una ciencia de estas que ellos llaman de modelos, ¿no?, o meramente observacional, ¿no?, lo que esto supone de diferencia en su estatuto nosiológico, ¿no?, en su cientificidad. Este sería un vector, ¿no?, que me parece a mí para defender la actualidad de la teoría del cierre, ¿no?, y su potencia, ¿no? Y el otro vector está dirigido, y este es a mi juicio incluso más importante, contra el adecuacionismo y el fundamentalismo científico, dominantes en la filosofía espontánea de los científicos de nuestro tiempo. Claro, desde la teoría del cierre categorial se realiza una crítica demoledora del fundamentalismo científico, es decir, de esta ideología de nuestro presente, que está muy en boga y en marcha, ¿no?, que sostiene que existe algo así como una visión científica del mundo que nos va a desvelar, o ya nos está desvelando, de una vez por todas cómo es la realidad. Y claro, lo que la teoría del cierre en ese momento dice ahí es que la ciencia no tiene ni puede tener la última palabra, desde el momento en que se reconoce que en puridad no hay una única ciencia. Es decir, que no existe la ciencia en mayúscula y en singular, de igual manera que no existe el método científico con mayúscula y en singular, sino que lo que hay es una pluralidad de ciencias y cada una con su cierre y sus metodologías propias, ¿no? Dicho de otra manera, que esa idea, que está muy en boga de que, por ejemplo, qué sé yo, la política puede reducirse a economía, la economía a sociología, la sociología a la psicología a la biología a la química a la física, y como que la física fuese una especie de reina de las ciencias. Pero claro, ¿está la física en condiciones, por ejemplo, de explicarnos cuál va a ser el resultado de la guerra de Ucrania o de cómo va a acabar el conflicto entre Israel y Palestina? Pues no, ni mucho menos. Quiero decir que se puede hacer el regresus, pero el progresus está totalmente vedado.
Y entonces, para acabar, me gustaría señalar, ¿no?, vindicar la importancia de la teoría del cierre categorial como una herramienta fundamental del taller filosófico del materialismo filosófico, ¿no? Y al respecto recordar las palabras que Gustavo Bueno escribe al inicio, precisamente, de teoría del cierre categorial, ¿no?, en 1992, en la página 15, donde dice, y cito: «La mayor potencia de una teoría de la ciencia respecto de las otras no se mide tanto por el número de adhesiones o ventajas burocráticas que haya alcanzado en un momento dado, sino por la mayor capacidad para analizar en cada caso una ciencia o una parte de una ciencia dada». He dicho. Muchas gracias. Vale, tenemos por aquí a Marcelino. Bueno, nada. Ante todo, felicidades, enhorabuena y gracias por una conferencia tan clara y como acostumbras. Lo que voy a hacer es una pregunta nada más, que seguramente está prevista incluso la contestación por ti. La pregunta me surge por la cuestión de la simetría y la asimetría entre las verdades científicas y lo que no son, y la perspectiva que tienen algunas categorías cuando se proponen analizar la ciencia misma, por ejemplo, ¿no? Es el tema de Bruno Latour, que también actúa como, es un sociólogo, pero pretende actuar como un antropólogo, de alguna manera con veleidades levistrosianas, y entonces considera que también entra en la vida en el laboratorio para ver la ciencia en acción, y resulta que cuando llega allá y da la vuelta, ya no hay una cuesta escarpada, llanea, y entonces parece que todo es simétrico. Y entonces quería preguntarte, la postura de Bueno, por supuesto, nada tiene que ver con esto, y no hay esta simetría que es la que propone Bruno Latour, y que si en ese aspecto, en ese primer aspecto de entrada en el laboratorio, con mentalidad de antropólogo, por decirlo así, en la salida ya no hay lo mismo, porque Bueno reivindica una simetría total, ¿no? Bueno, la pregunta es eso. Pues Latour, que tiene análisis muy interesantes, luego hay que cogerle con pinzas, porque a mí me parece muy interesante en la Pars Destruens, pero en la Pars Construens, pues a mi juicio muchas veces ahí patina, ¿no? De hecho, en los últimos años acaba asumiendo una especie de realismo ingenuo, muy preocupado con lo del cambio climático, y entonces es curioso él, que se ha caracterizado durante los años 90, pues por así decir, por mostrar, como decía su compañero Bulgar, ¿no?, por abrir la caja negra de la ciencia. Ahora resulta que nos la vuelve a cerrar, empaquetar y a comprarla totalmente, ¿no? Y en el caso de la simetría, pues es curioso. Yo creo que él lo que ve, diciéndolo en nuestros términos, ¿no?, es que la distinción naturaleza-cultura no funciona en las ciencias, pero la manera que él tiene de resolver el problema es borrar completamente cualquier distinción, alisando todo, ¿no? Es decir, él se da cuenta que la distinción naturaleza-cultura no funciona, distinción, por cierto, que sigue muy vigente, ¿no?, pues en lo anteópico y lo ananteópico, que en el fondo pues algunos usan y en el fondo nos están dando cuenta de que están recuperando esas categorías. Y entonces, Latour lo que hace es barrenar todo es igual, todo es simétrico, agentes humanos, agentes no humanos, etcétera. El problema de fondo es, yo creo, que no se da cuenta primero de naturaleza y cultura, como dice Bueno en el mito de la cultura, hay cuestiones como el teorema de Pitágoras que no son ni naturales ni culturales, sino que desbordan esa propia distinción, porque son ya cuestiones terciogenéricas, ¿no? Y entonces eso ni siquiera es capaz de verlo Latour. ¿Por qué no lo ve? Yo creo que en Filosofía de la Cosmología, en el capítulo 17, analizo a Latour y veo un poco las limitaciones que tiene. Yo creo que es fundamentalmente porque el espacio antropológico que él tiene de fondo sigue siendo bidimensional. Y eso es lo que le incapacita para ser capaz habiendo sido muy consciente de que la distinción naturaleza-cultura no funciona en ciencia, ser capaz de reconstruirla de una manera pues que no sea metafísica. Muy bien, Carlos, enhorabuena por la conferencia, y una pregunta muy breve, a ver qué te parece esto que te voy a decir sobre una cosa que has sugerido o comentado, ¿no? Sobre el primer frente crítico, ¿no?, el que se refiere a la filosofía de la ciencia, no a la filosofía espontánea de los científicos, etcétera, sino a la pujanza del teoreticismo.
en la filosofía de la ciencia, que dices tú que no es así en la gnoseología general, donde por lo habitual es que ya los filósofos estándar estén a vuelta de esto, estoy de acuerdo, pero sí es más común en algunas filosofías de la ciencia especiales, ¿no? Y pones el ejemplo de la cosmología, por ejemplo, y de la ciencia del cambio climático. Claro, quizás esas ciencias de modelo son más propensas al teoreticismo por parte de los filósofos que se dedican a ellas porque no son ciencias. Quiero decir que no son ciencias en el sentido estricto. Quiero decir que si cambiamos de escala y nos ponemos ya en el campo de la filosofía de la biología, por ejemplo, que es una ciencia morfológica, en el que, por ejemplo, vamos a poner un caso todavía más específico, la Evo-Devo, pues muy pocos filósofos de la biología de la Evo-Devo que están analizando, por ejemplo, pues algo tan morfológico y tan concreto y tan positivo como pueda ser, por ejemplo, las rutas epigenéticas que conducen a la formación del body plan de las extremidades de un cocodrilo a través del desarrollo embriológico, etcétera, y madurativo, pues ahí no hay teoreticismo que valga. Ahí es imposible, completamente imposible, esquivar las operaciones, esquivar los contextos determinantes, esquivar todo este carácter materialista en el fondo y constructivista. De alguna manera, por poner una analogía, claro, es como una analogía que ya no es de la filosofía de la ciencia. Quiero decir que materialistas en un nivel ejercitivo somos todos cuando nos enfrentamos a la realidad. A la manera como, por ejemplo, un ginecólogo del Opus Dei pues será espiritualista en su práctica cristiana. Pero cuando le viene una paciente embarazada, pues como ginecólogo evidentemente va a descartar por completo, ni siquiera va a dar beligerancia a la hipótesis de que esté embarazada del Espíritu Santo, porque como ginecólogo sabe que la partenogénesis en mamíferos no es posible, y entonces no digamos nada si no es la paciente, si no es su mujer, en absoluto considera esta posibilidad, ¿verdad? O sea, que ese ginecólogo del Opus Dei será espiritualista cuando se mete a la iglesia, pero cuando es ginecólogo está materialista como todos los demás. Y lo mismo ocurre con los filósofos que se ocupan de disciplinas morfológicas, que en el ejercicio siguen siendo materialistas. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, Latour y Bulgar, en su famoso libro La biología en el laboratorio, lo que están estudiando es la biología molecular, el estudio de lo que era la estructura química de la hormona liberadora de tiroteopina. Y ahí es precisamente donde ellos dan ese paso en el año 79, si no recuerdo mal el libro, ¿no?, de darse cuenta de la importancia de las operaciones, de los aparatos, del cromatógrafo como contexto determinante, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, de hecho, en el caso de la filosofía de la biología, pues hay filósofos dentro de ese campo interesantes, ¿no?, en el sentido de que tienen, Reinberger, por ejemplo, y Kitzer también tiene algunas cuestiones cuando toca lo de la teoría de la evolución, etcétera, que son ahí también, en ese sentido, dentro de la... Claro, es cierto que lo que dices tú, que el hecho de la ciencia que se esté estudiando también ya marca mucho la filosofía de la ciencia con la que se puede hacer eso, ¿no? En el caso, claro, de los que yo más me he ocupado, pues es efectivamente cosmología, cambio climático, pues está a toda máquina, el teoreticismo todavía funcionando, porque muchas veces, incluso yo creo que para los propios para los propios científicos del campo suelen echar mano del teoreticismo como una especie de capa metodológica con la que cubrirse. Bueno, esto se ve muy bien en cosmología. En cosmología, por ejemplo, físicos, más que cosmólogos, pues veían con mucha suspicacia en los años 30, 40, 50 la cosmología. Lo veían, incluso llegaban a hablar de cosmomitología, ¿no? Y entonces los propios cosmólogos que estaban intentando aplicar la teoría de la relatividad a la escala del universo tal, lo que hicieron fue echar mano de Popper y del falsacionismo popperiano como una especie de capa metodológica que les venía bien, pues para decir, bueno, es que en cierto modo estamos aplicando el método científico, somos también científicos. Buenas, Carlos, enhorabuena por tu conferencia. Primero, una matización sobre Bruno Latour. Es cierto que en la vida en el laboratorio sí que tiene este principio según el cual, bueno, más propio de la primera sociología de la ciencia, que incluso llegaban a hablar, pues, por ejemplo, de tribus de científicos, más provocativa, más reduccionista. Sin embargo, también es cierto, como tú mismo también has puntualizado, que hay un segundo Bruno Latour, en particular en Reensamblar lo social, donde se desdice de las premisas que había seguido en la vida en el laboratorio junto con Bulgar. Habla incluso, dice, quienes hablan de construccionismo, de constructismo, dice, parece que no han construido nunca una choza.
y también abandona ese relativismo y dice que hay que considerar las ciencias como productos sui generis, que no se pueden subsumir en otros tipos de instituciones sociales, aunque por otro lado sigue siendo, es cierto, relativista en otro plano, porque al final, por ejemplo, su propuesta sociológica no deja de ser descripcionista, es decir, enumerar las posibles agencias que hay involucradas en un fenómeno, de manera que no podemos siquiera, por ejemplo, descartar la agencia Virgen María en un milagro, porque el sociólogo se tiene que limitar simplemente a listarlas sin establecer jerarquías, etcétera. Es decir, que sigue siendo relativista, pero también es cierto que matiza mucho sus postulados más fuertes, reduccionistas previos, ¿no? Y luego la segunda, en relación con el emergentismo que estaba sugiriendo, si bien es cierto, me parece que está planteando por aquí la figura de Mario Bunge, que la idea de emergencia precisamente surge como dique frente al reduccionismo, es decir, los emergentistas sí consideran que la química no se reduce a, la química sí, que la psicología no se reduce a física ni que la sociología se reduce a psicología, que en rigor es cierto que esto no es exactamente lo que postulan los emergentistas, pero por otro lado, y aquí yo también creo que habría que hacer un matiz, es que ciertamente cuando, por ejemplo, Mario Bunge dice la mente es una emergencia del cerebro, aunque está hablando de que no se reducen, de hecho le otorga una primacía y una importancia ontológica a la neurología frente a, por ejemplo, la escala propiamente conductual, que apunta en esa dirección. En el caso de la sociología analítica, que también utiliza presupuestos emergentistas, lo mismo, es una emergencia de los individuos, en la práctica la transforman en psicología social, de manera que si bien la emergencia es un dique contra el reduccionismo, la sociología termina siendo psicología social y la psicología termina siendo neurología, es decir, hasta qué punto el reduccionismo y el emergentismo que supuestamente se lo pondría terminan dándose metodológicamente de la mano. Pues hay varias cuestiones con respecto a lo de Latour. Al respecto, las personas que nos vean en diferido, que interesadas, hay un teatro crítico que dedicamos hace unos, pues yo creo que un año o algo así, con ocasión de la muerte de Latour, Luis Carlos Martín Jiménez, Íñigo Ongay y yo mismo, y en la última parte analizamos precisamente ese giro de Latour, ¿no? Y donde Luis Carlos apuntaba, y creo que no le faltaba razón, que eso tiene también mucho que ver con su recobrado catolicismo, con el hecho de que todos los meses, todos los domingos iba a misa, etcétera, etcétera, y eso yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que se haya ido desdiciendo de muchísimas tesis anteriores. Con respecto a lo del emergentismo, es cierto, cuando he explicado lo del reduccionismo, tal y como lo asumiría el fundamentalismo científico, un emergentista estaría de acuerdo ahí con nosotros en la crítica, tipo Mario Bunge. El problema es que en Mario Bunge, aunque él reconozca esta especie de emergentismo y estos saltos, sigue de fondo latiendo un continuismo. Él sigue defendiendo una cierta unidad de las ciencias. De hecho, él muchas veces, esa unidad viene dada en el marco ontológico por el esquema de la pirámide, donde te pone el esquemita de la pirámide, donde abajo está la física, la química, y donde parece que todo va encajando. Y claro, eso no es el materialismo filosófico, donde nuestro pluralismo es un pluralismo discontinuista. Es decir, no basta con ser pluralista, esta es la clave del asunto, no basta con ser pluralista, porque puede haber pluralismos continuistas, como el de Mario Bunge, donde se da el dibujo de la pirámide y también se da luego una cierta idea de que es posible caminar hacia una unidad de las ciencias, ¿no? En uno de sus últimos libros, el de Emergencia y Convergencia o algo así se llamaba. Vale. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pasamos al descanso hasta -15. Recordad que el domingo hay una mesa redonda para todas las preguntas que han quedado